¿Qué tal? Dios te bendiga. Hay un versículo en la Biblia que mencionó el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan 5:24, que dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cada frase de este texto es tan significativa, de tanta trascendencia. Por ejemplo, dice: de cierto os digo, como diciendo, no lo duden, crean absolutamente en lo que yo les digo, que el que oye mi palabra y cree al Padre que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, es decir, no habrá juicio, no habrá infierno, no habrá castigo que pagar, mas ha pasado de estar muerto a vida. Hay una anécdota que cuenta la historia de un hombre que fue condenado a muerte. Cuando ya iba a ser decapitado, el príncipe, que era el encargado de la ejecución, le preguntó si tenía algo que pedir. Todo lo que el reo pidió fue un vaso de agua. Cuando se lo trajeron, temblaba tanto que no pudo acercar el agua a sus labios. Entonces el príncipe le dijo que se tranquilizara, pues nada le sucedería hasta que hubiese terminado de beber esa agua. El hombre confió en la palabra del príncipe y arrojó el vaso lleno de agua al suelo. No pudieron recoger el agua derramada y así el reo se salvó, porque creyó en la palabra del príncipe y el príncipe cumplió su palabra. Amigo, tú puedes ser salvo ahora, creyendo en la palabra de Dios. El agua de vida se ofrece ahora a todo el que quiera tomarla. Toma de ella y vivirás. Esta anécdota me recuerda a aquellos dos criminales que fueron crucificados al lado del Señor Jesucristo. Uno de ellos se dirigió al Señor pidiéndole: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él creyó que Jesús era un rey y que él tenía un reino que vendría del cielo a reinar en la tierra. Yo creo que será así, porque Jesús es el reino de los cielos y porque aquel criminal creyó la palabra del rey. ¿Tú qué es o qué es lo que crees acerca de que Jesús diga que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? El que oiga mi palabra tendrá vida eterna, mas ha pasado de muerte a vida. En un sentido, cada uno de nosotros tenemos una sentencia de muerte, porque la Biblia dice que el pago del pecado es muerte. Pero la palabra del Rey dice que el que cree en mí vivirá. Bueno, este es el desarrollo de este mensaje. ¿Tú qué es o qué es lo que tú crees? ¿Hasta dónde crees en la palabra de Jesús? ¿Sabes qué es la fe? Te voy a dar una definición de la fe. La fe es cuando Dios nos tiene a nosotros, cuando Dios te tiene a ti a salvo. Eso es fe. La fe es lo contrario del egoísmo. El egoísmo quiere tener a Dios con nosotros, nuestro egoísmo. Siempre queremos tener a Dios a nuestro favor, a nuestro lado. Pero en la fe, Dios nos tiene a nosotros a su lado, con Él. En Proverbios 23-26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos.
Cuando tú pones tu corazón y tu fe en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, Dios te tiene a ti y a mí. Cuando nosotros buscamos a Dios para nuestras necesidades personales, sobre todo aquellas que nos surgen y nos presionan, es porque creemos que Él nos puede suplir aquella necesidad o urgencia. Pero esto tiene una mezcla de egoísmo, porque queremos lo que es para nosotros. En nuestro egoísmo, queremos tener a Dios para que nos supla todo. Sabes que hay un abismo muy grande entre querer tener a Dios con nosotros y que Dios nos tenga a nosotros con Él. Hay una diferencia del cielo a la tierra, o más aún, del infierno al cielo. Tan grande es ese abismo. Debemos encontrar el camino de la fe. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No es lo que tú piensas, no es lo que tú crees, no es tu convicción o tu sinceridad. Yo soy la verdad y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús te quiere tener a ti para llevarte al Padre. Yo te quiero hablar de dos cosas fundamentales que tú necesitas para que Dios te tenga con Él. Y estas dos cosas son la fe y un Salvador. Mira, estas dos providencias son como tus dos piernas que te pueden llevar hasta que llegues a donde Dios está. Porque ambas cosas van juntas. La fe en un Salvador. Estas dos cosas son la única razón por la que tú existes en este mundo y debes de saber usarlas para caminar, recorrer el camino de la fe y llegar hasta donde está Dios. Esto es la luz del mensaje que Dios ha transmitido. Dios quiere que vayas a donde Él está. ¿Cuánto has caminado en estas dos piernas para llegar a Dios? Muy posiblemente has oído que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Este texto está en Juan 14:6. ¿Por qué necesitas tener la fe y un Salvador? Porque tú y yo padecemos un terrible mal que se llama pecado. Es nuestra naturaleza, es por nacimiento. El rey David declaró: en pecado me concibió mi madre. Tenemos una naturaleza que desde que somos concebidos, el pecado reina en nosotros. Es tan terrible el pecado que empezó a destruirte desde el momento que fuiste consciente de que eras un ser viviente. En ese momento se activó nuestra naturaleza pecaminosa y Dios nos ha provisto de un Salvador que es Cristo, el Señor. El pecado es la definición del mal. O dicho de otra manera, ¿qué es el mal? El mal es el pecado. La práctica del pecado es la maldad. Así lo definen las Escrituras. ¿Sabes cómo ve Dios el corazón de nosotros? Así lo describió Jesús a un grupo de personas que contendían con Él porque ellos rechazaban la necesidad de la fe y de un Salvador. Ellos no querían tener fe en la palabra de Jesús, mucho menos querían reconocerlo como el Salvador de sus vidas. Y Él les dijo esto, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos,
las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De qué? De maldad, de pecado. Todo lo más profundo de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, está contaminado. Y eso es lo que expresamos, lo que esparcimos, lamentablemente. Sabes que el primer paso para conocer tu necesidad de un Salvador es cuando eres consciente del efecto del pecado en ti. Ahí es posible que tú reacciones a la necesidad que tienes. El pecado atormenta la conciencia. En Romanos 7:15 al 20, el apóstol Pablo expresó un conflicto que había en su interior y lo expresaba así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En otras palabras, él estaba diciendo: yo quiero ser bueno y no quiero hacer aquello que aborrezco, pero no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué? Porque hay una esclavitud, unas cadenas que te llevan a hacer lo que no quieres, aunque tú quieras hacer lo bueno y quieras ser bueno. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Bueno, esta es la conciencia que debemos tener. ¿Cómo salvarte de dejar de hacer aquello que tú aborreces, que no quieres? ¿Y cómo tener libertad para hacer lo que sí quisieras hacer, lo bueno, lo agradable a Dios, lo que es aprobado por Dios? Bueno, tú necesitas un Salvador. Tú no puedes. Por eso necesitas a alguien que te salve. Y no hay alguien más que lo pueda hacer más que Jesús, Salvador, Jesús, el Hijo de Dios. El pecado es como un embargo total de todo tu ser. No te deja nada de lo que tú posees, de lo que tú eres. Te embarga todo y te roba toda la propiedad de tu ser. Cuerpo, tu alma y tu espíritu están contaminados por el pecado. Porque el pecado implica las tres áreas de nuestra vida. La práctica es por medio de nuestro cuerpo. Los pensamientos están en nuestra alma y los malos deseos están en nuestro espíritu. Entonces, tú estás vendido al pecado. Así lo describe la Biblia. El pago del pecado es muerte. Es lo que te cobra cada instante de tu vida este mal que se llama el pecado. El pecado empieza a quitar la vida desde que tú tienes uso de razón. Por ejemplo, dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La fe obra para que quieras quitar toda la separación que hay entre tú y Dios y veas a Jesús como tu Salvador.
Por ejemplo, el criminal en la cruz. Él seguramente había oído de Jesús y lo bastante como para entender y creer que él tenía un reino que no era de este mundo, que era un reino que vendría de los cielos a establecerse en la tierra. Y él ya había atesorado luz en su corazón acerca de la persona de Jesús. Y estando en la postrimería de la muerte, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo quiero estar ahí. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo, cuando partas de este mundo, estarás conmigo en el paraíso. Bueno, exactamente esto es lo que significa de estar muerto y pasar a vida. Entonces, en ese sentido, la fe en Jesús lo llevó a él y aceptó la palabra del Señor. Y yo creo con toda certeza, porque Jesús es la garantía de lo que creemos. Él nos garantiza con su vida en el poder de la cruz, en el poder de la resurrección y habiéndose sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y seguramente este criminal estará con Jesús en el cielo ahora. Y un día vendrá cuando Jesús traiga su reino a esta tierra, cuando haya quitado toda la maldad, haya limpiado la faz de la tierra de toda maldad. Y empezará un reino nuevo, donde el Señor será el Rey de Reyes y Señor de Señores. La fe hace que tú quieras arrepentirte, como fue aquel hombre. Había gastado toda su vida en la maldad. Y quizás él deseó hacer lo bueno, pero nunca pudo hacer lo bueno. Entonces, la fe lo llevó a mirar a Jesús. Mientras que el otro criminal murió igual que este criminal que estaba a su derecha. Pero la diferencia es que este criminal, Jesús lo tenía con él para llevárselo al cielo. Y el otro criminal murió en una soledad tremenda. Él partió al infierno, en una soledad terrible, donde esta conciencia de pecado no muere. Continuamente estará acusándole de su maldad, que tuvo al Salvador tan cerca y no quiso aceptar su palabra. Esa es la diferencia, nada más. La fe en Jesús. Eran igual ellos, criminales que merecían la muerte. Pero la diferencia no es si eres bueno o eres malo, no radica en eso, sino en que tú creas la palabra de Jesús. Dice en Isaías 9:1 al 3, cuando tú quieres arrepentirte, quieres quitar la separación, lo que te separa de Dios. Y lo que te separa de Dios es el pecado. Y mira, muchos creen y dicen, es que Dios perdona. Es que yo le pido a Dios que me perdone mis pecados. Sí, pero sabes que si tú no confías en que Jesucristo está en la cruz, en lugar tuyo, pagando la culpa de tus pecados, si tú confías en Él como este criminal, tú puedes ser salvo. Pero si tú pides perdón y pides perdón, el juez justo tiene que tener una base para castigar tus pecados. Y los castigó en Jesús. Entonces, tú tienes que usar la fe.
y es cuando Dios te limpia de toda maldad. Mira lo que dice aquí en Isaías 59, 1 al 3. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, han hecho que haya una separación. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, por más que tú pidas perdón. Si tú no miras a Jesús que está ahí a tu lado muriendo en la cruz por tu culpa y por la mía, yo también he querido seguir los pasos de aquel criminal y ya lo hice con plena certidumbre de fe, no dudando nada. Bueno, dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Dios conoce tus pecados y los ha medido, los ha calibrado, la profundidad de tus odios, de tus rencores, de tus mentiras, de tus ligerezas con las que has pecado. Bueno, este es el punto donde estamos ahorita, que hay una separación y que el paso, cuando la fe empieza a actuar, es que tú miras a Jesús. En Él descansa lo que tú necesitas, porque Él es el Salvador de los hombres, mayormente de los que creen. Continuamos.